Pasamos ahora a un tema interesante, Carlos, y un tema en el cual vamos a comenzar con la advertencia de que todo lo que vamos a decir de ahora en adelante es pura, absoluta y total especulación, con una cantidad de caveats y condiciones que ni siquiera podemos entender. Así que esto es una especie de echar una canita al aire, esto es una especie de juego divertido donde vamos a poner ciertas condiciones. Y la idea es la siguiente: ¿qué equipo va a traer a Estados Unidos a las Olimpiadas de Tokio? Me refiero al baloncesto masculino. Porque ya el resto del mundo está empezando el proceso de concentración, de nombrar listas. Estados Unidos nombró a unos 60 y pico jugadores, sacó una lista inicial, luego añadió nombres. Esta es la lista preliminar, luego añadió unos nombres más. Y en este momento, como pueden observar en esa lista, están fuera los jugadores que quedaron, que participaron en los playoffs. Claro, Oladipo está ahí, pero en realidad Oladipo no va a poder jugar por lesión y está con el equipo de Miami Heat. Pero por lo demás son jugadores que se eliminaron y no llegaron a playoffs. Algunos llegaron al play-in, pero no llegaron al playoff. Por ejemplo, Hayward está un poquito lesionado con el equipo de Hornets. La pregunta es si estaría disponible. Y la pregunta que te hice, Carlos, es la siguiente. De esa lista preliminar que te envié, si eliminas a los jugadores que están jugando en los 16 equipos de playoff, como ejercicio, de nuevo, como ejercicio, ¿cuál sería tu seleccionado si fueras Greg Popovich como tu cuadro para representar a los Estados Unidos en Tokio? Sí, yo creo que esa observación hay que hacerla, Álvaro, porque este listado que vamos a ver tiene que ver con todos los jugadores de equipos que no llegaron a playoff. Sí hay jugadores de play-in, pero no de playoff. Y obviamente Stephen Curry sería quizás el as de este equipo, ¿no? Jugador que estuvo en play-in, como lo estuvo Malcolm Brogdon y John Wall. Estos tres serían los bases, John Wall con Houston. Y los escoltas, escoltas y aleros serían Brandon Ingram, Zach LaVine, Gordon Hayward y Harrison Barnes, con los internos teniendo la versatilidad que tiene Zion Williamson, de que puede jugar también como alero y como interno, Miles Turner, Draymond Green, Kevin Love y Christian Wood. Esos serían mis candidatos si fuera únicamente un equipo formado por jugadores que no estuvieron en los playoffs, teniendo en cuenta que hoy se empezó a hablar también en algunos artículos en la prensa, específicamente de Athletic, de que los jugadores que se eliminaron en primera ronda estarían disponibles y que muchos de ellos estarían dispuestos a acompañar el equipo a Tokio. Específicamente se habla del caso de Jason Tatum, que piensa que quedó a deber cuando se lesionó en el Mundial del 2019. Se habla del mismo Damian Lillard, que ha demostrado interés en jugar, y que otros jugadores, por ejemplo, que estuvieron previamente en ese equipo y que no tuvieron mucha participación quizás en playoffs, como el caso de Andre Drummond o el caso de Montrezl Harrell, serían quizás candidatos para estar en el equipo. O sea que estamos hablando de ese listado teniendo en cuenta que no estuviera nadie de playoff, pero la posibilidad grande es de que ese equipo fuera totalmente distinto si se añaden los jugadores que se eliminaron en primera ronda. Lo hemos señalado antes, Carlos. El jugador estadounidense se formó viendo Juegos Olímpicos, viendo obviamente la competencia de básquet, viendo al equipo de Estados Unidos casi siempre ganar, sino siempre ganar la de oro. Ven a los muchachos, sus ídolos, en el podio con la medalla de oro y luego el himno nacional estadounidense y ya. Quedaron totalmente prendados. O sea, están hipnotizados por el movimiento olímpico, como por ejemplo un Mundial FIBA no les dice nada. Nunca lo vieron. Es que francamente, Carlos, Sí. ni lo vieron. Ni siquiera está expuesto en la televisión estadounidense para poder verlo. Sí, lo pasa un canal, pero no lo ve nadie y no se promueve ni se valora. Por lo tanto, sí hay un magnetismo especial que tiene el Juego Olímpico que no tiene una Mundial FIBA. Eso hay que mencionarlo, que haría que jugadores que no van a jugar por Estados Unidos en un Mundial sí lo hagan por un Juego Olímpico. Dentro de la lista que mostramos está Steph Curry, que típico a muchos jugadores estadounidenses, al principio dijo, cuenten conmigo. Y últimamente dijo, la verdad es que no sé, voy a tener que pensarlo, no sé si voy a poder jugar o no voy a poder jugar. La verdad es que eso voy a tener que darle más pensamiento al tema. Gordon Hayward estaba en esa lista y también me pregunto si él va a estar disponible con su lesión de pie y si él y su equipo de Charlotte le van a decir, bueno, sí, vete a los Juegos Olímpicos y no tengas descanso después de haber tenido todos estos trajines. Y de hecho, dicho sea de paso, en septiembre comenzamos el campamento. Así que ese es otro tema a seguir de todo esto, Carlos. Si examinamos la gráfica de nuevo, vamos a asumir que este es el grupo que me mencionabas. La gráfica de los que seleccionaste finalmente, ahí está.
¿Puede ganar Estados Unidos una medalla de oro con este grupo? ¿Seguro? ¿No seguro? El mismo Miles Turner también está lesionado. ¿Cómo ves este grupo, Carlos? Sobre todo, ¿quién va a anotar y cómo van a marcar? Que seguro no hay nada, ¿no? Específicamente sabemos que en el Mundial del 2019 Greg Popovich pensaba que tenía, a pesar de toda la gente, todas las estrellas que se bajaron, él tenía suficiente para competir y llegó séptimo finalmente. Claro, hay que tener en cuenta que Tatum era la figura del equipo y se lastimó. Pero este es un equipo que yo creo que en términos de talento, no habría un equipo con más talento que ellos. España, Serbia, Argentina no tendrían más talento que ellos. Así que para competir por una medalla de oro estarían. Que la puedan lograr o no, eso sería, como dicen en mi barrio, otros 20 pesos. Otros 20 pesos. Y Carlos, la otra pregunta es, ¿qué tiempo van a tener de preparación? Parte del problema de Estados Unidos es que juega un estilo de básquet distinto al FIBA. Siempre hay un pequeño periodo de adaptación. Mike Krzyzewski y Jerry Colangelo insistieron mucho en hacer todo un proceso de cambiar un poquito la mentalidad del jugador estadounidense, de practicarlo por mucho tiempo, de foguearlo entre sí, luego foguearlo contra otras potencias. Todo esto básicamente se elimina antes de llegar a Tokio. Vas a llegar de panzazo, vas a llegar con el equipo prácticamente sin foguear, solamente fogueos internos entre el equipo. Eso siempre ha sido una vulnerabilidad de Estados Unidos. Cuando llegan a torneos de esta manera, les pasa factura. Así que va a ser bien interesante ver lo que pasa con este grupo o quienes se unan, ¿no? Sí, tú sabes que si fuera este grupo del que presentamos hoy, no tendrían ninguna excusa para no estar entrenando ya la semana que viene, porque todos están de vacaciones, incluso los que se eliminaron en primera ronda, uno pudiera decir de, bueno, tienes 7 días de descanso y dentro, y a mediados de mes o al final de este mes empezamos a entrenar, o sea, excusa no tienen. Yo creo que depende de cuánto interés haya, primero de parte de los jugadores, y segundo y no menos importante, de parte de lo que es USA Basketball, de tener el mejor equipo posible en las Olimpiadas y de prepararlo de la mejor manera posible también. Bueno, veremos que finalmente qué grupo, que 12 jugadores terminan yendo para allá. Estados Unidos intentó la liga, la NBA, de hacer cambios en el formato donde no hubiese un congresillo y comprometieses una lista, que quizás la lista fuera más abierta, que pudieras integrar jugadores en medio del torneo. Claro, todo eso tiende a favorecer al equipo que tiene más talento, que da la casualidad que es el Estados Unidos. Quizás Canadá pudiera también nutrirse un poco, pero nadie como los Estados Unidos. Hasta ahora nada de eso se ha aceptado. Las autoridades gubernamentales y sanitarias en Japón no quieren entra y sale en ese país. Yo creo que están teniendo un cuidado tremendo con los atletas de llegar, aislarlos, que se mantenga una especie de vacío físico y cuando termine su competencia, para afuera. O sea, esta idea de entrar y salir no le interesa para nada al gobierno japonés. Así que los 12 que incluyen son los 12 que van y los 12 que van a jugar. Y de nuevo está la presión de los equipos y los agentes de que has jugado mucho, de que necesitas descansar, darle la oportunidad a otro. Estas Olimpiadas no van a ser las mismas de siempre. El problema, Carlos, es que si tienes 30 y pico de años, no hay seguridad alguna de que te den la oportunidad de jugar por tu equipo de aquí a 4 años. O sea, que es esta o otra. Y hay jugadores también, hay que mencionar, que merecen quizás ya su oportunidad en el equipo de Estados Unidos. Y en el caso del que voy a mencionar, es un maldito en este sentido, Carlos. Maldito porque siempre ha sido un jugador joven con una cantidad de talento tremenda sobre él en su posición. Cuando ya está llegando a la cima en su profesión y posición, está en los playoffs. Me refiero a Devin Booker, que no ha jugado por Estados Unidos. Correcto, ese es uno de los candidatos que posiblemente no veamos porque está en segunda ronda. Pero fíjate, uno de los jugadores que hemos visto y que hemos visto en competencias internacionales, o hemos visto en mundiales, lo hemos visto tener éxito y nunca ha estado en una Olimpiada, es precisamente Stephen Curry. Por eso es que hacía tanto sentido el primer comentario que hizo, de que estoy disponible, y no tanto el que ha hecho últimamente, que quizás tiene que ver con el cansancio físico y mental, y por eso es que te digo que a veces hay que tomarse quizás 1 o 2 semanas para entonces comenzar a entrenar, pero hay tiempo suficiente para entrenar a un buen equipo y para integrar a los mejores jugadores disponibles. Veremos si Devin Booker por fin se coloca la camiseta de Estados Unidos en un mundial en 2 años a los 27 años de edad. Así que si quieres esa camiseta vas a tener que esperar porque hay mucho talento, pero va a ser un equipo interesante y probablemente vulnerable comparado con lo que usualmente arma Estados Unidos para un juego olímpico. Les agradecemos su presencia hoy y sus preguntas. Les recordamos que se unan a las distintas cuentas, a las de Carlos. En Instagram es @el coach de Morales y en Twitter es @coach de Morales, como ven en pantalla.
También es importante que se unan a las cuentas de Ritmo NBA, @Ritmo NBA en Instagram, en Facebook, en Twitter, la cuenta, por supuesto, y el canal de YouTube, que muchos de ustedes nos están viendo por allá, es el canal de Ritmo NBA-NFL. Cuando estén ahí, suscríbanse, activen notificaciones. Mientras más crezcamos, más oportunidades de contenido tendremos. A Carlos también lo pueden ver en los contenidos que él produce para especialistas del deporte, que es un nuevo portal con grandes, como dice el nombre, especialistas de cada deporte, de múltiples deportes, y Carlos contribuye mucho del baloncesto y baloncesto de la NBA, así que por allá lo pueden ver. Carlos, te veo en unas horas solamente para el segundo choque de Brooklyn y Milwaukee por League Pass. Disfruta tu tarde y nos vemos pronto. Igualmente, Álvaro, nos vemos. Gracias por acompañarnos.